Hechos capítulo 12, versículo 1 al 24. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, recordemos, Herodes era un rey, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y había guardias en la puerta que custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: vístete, ponte tus sandalias. Y Pedro lo hizo. Y después le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y Pedro le siguió. Pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió. Ellos salieron, pasaron una calle y el ángel desapareció. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos quería hacer conmigo. Y habiendo considerado esto, fue a casa de María, la madre de Juan, el cual se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos y que estaban haciendo, estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha llamada Rode, y cuando vio a Pedro, tenía tanto gozo que no abrió la puerta, sino que corrió nuevamente dentro y les dijo a los que estaban dentro que Pedro estaba afuera. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba: sí, es Pedro. Entonces ellos dijeron: quizás has visto un ángel. Entonces Pedro persistió en llamar, le abrieron y cuando lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él les decía: guarden silencio, y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo: vayan y cuenten estas cosas a Jacobo y a los demás hermanos. Pedro salió de esa casa y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo mucho alboroto entre los soldados porque no encontraban a Pedro. Herodes, habiendo buscado a Pedro pero no lo halló, mandó matar a los soldados que custodiaban a Pedro. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, de la región de Sidón, pero ellos vinieron a un acuerdo con él, sobornaron a Blasto, el camarero del rey, y le pedían paz porque su territorio era alimentado por el rey Herodes. Y en cierto día Herodes se vistió con sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les predicaba diciendo: no se preocupen, yo soy un rey bueno, los voy a perdonar. Y el pueblo clamaba diciendo: hemos escuchado la voz de Dios y no la voz de un hombre. Y al momento un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y murió siendo comido por gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muy bien, antes de comenzar con la predicación, quiero hacer un paréntesis y mencionar algo importante. La semana pasada se predicó gran parte de este texto. Estuvimos hablando del rey Herodes, estuvimos hablando de lo que hizo y estuvimos hablando de la muerte de Jacobo. Entonces, esa sección en la predicación de hoy me la voy a saltar porque ya se enseñó la semana pasada. Si alguien no estuvo, se le puede mandar con gusto el audio o el video para que pueda escucharlo, pero hoy vamos a ver la otra parte. Y la otra parte nos enseña el punto que vamos a estar tratando esta mañana, que es Dios
siempre responde la oración de su iglesia. Dios siempre responde la oración de su iglesia. ¿Cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo? Recordemos, la iglesia estaba creciendo. Se estaban agregando no solamente judíos, también griegos y de otras nacionalidades. Esta fue una de las causas que provocó enojo por parte de los enemigos de Cristo y de su iglesia. Recordemos, ahora los enemigos ya no solamente era el sacerdote y los fariseos y los saduceos, ya también eran otros judíos y ahora también el rey Herodes. Es decir, mientras más crecía la iglesia, también más crecían los enemigos de la iglesia. Entonces está pasando lo que hemos visto a lo largo de Hechos, la persecución de la iglesia. Están persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes, el rey de una región de Israel, comenzó a perseguir a los cristianos y a maltratarlos. Versículo 2, fíjense bien lo que hizo. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, lo vimos la semana pasada, Herodes era alguien que le encantaba recibir elogios, recibir la gloria. Vio como era algo que le gustaba a los judíos. Fíjense bien lo que hizo. Viendo que agradaba a los judíos, metió a la cárcel también a Pedro. Y dice, era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos marca un punto importante sobre en dónde está situado nuestro texto, y dice que está situado en una fiesta de lo que se llama los panes sin levadura. Vamos a regresar un poco en la historia. Cuando Jesucristo lo agarran para llevarlo a juicio, fue la noche que ellos como judíos celebraban una de las fiestas más importantes, que es la Pascua, ¿lo recuerdan? La Pascua es cuando los judíos recuerdan que Dios los libró de Egipto, y para recordar eso, ellos cada vez tenían que sacrificar un cordero y comerlo entre familia. Es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos la noche que fue entregado, el día que ellos participaron de la famosa última cena, lo que vamos a hacer hoy. El día que Jesucristo partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que repartió la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. Fue ese día. ¿Qué pasaba ese día, además? ¿Lo recuerdan? Pilato, llevan a Jesús a Pilato. Pilato, como era un romano y quería tener relación con judíos porque la relación no era muy buena, Pilato tenía una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? Como él sabía que era una fiesta importante para los judíos, tenía la costumbre de que ese día Pilato les liberaba al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Entonces, él quería liberar a Jesús porque no encontraba ningún delito en Jesús. ¿Se acuerdan de ese punto en la historia? ¿Y qué dice el pueblo? No, no queremos que nos liberes a nadie, queremos que mates a Jesús. Inmediatamente después de la Pascua sigue la fiesta de los panes sin levadura. Son 7 días. ¿Por qué? Porque cuando Dios liberó a Israel de Egipto tenían que salir rápido. Y en aquella ocasión, como no había tiempo, se comieron los panes sin levadura. Entonces era para recordar que Dios los había liberado. Y es ahí donde nos encontramos. Los panes sin levadura, una fiesta. Entonces, parece que Herodes quiso hacer algo similar a Pilato. Como le gustaba agradar a los judíos y sabía que Pilato les liberaba un preso o hacía lo que el pueblo quería, el plan de Herodes era este. Como quiero que los judíos me adoren, voy a poner a Pedro delante de ellos y que ellos decidan
¿qué hacer con Pedro? Pregunta, si el pueblo se gozó cuando mataron a Jacobo, ¿qué creen que le iban a pedir a Herodes que hiciera con Pedro? Lo mismo. ¿Y qué hizo Herodes? Puso en la cárcel a Pedro con 4 soldados, 4 grupos de 4 soldados al parecer, para suplir todas las horas del día, que siempre hubiera soldados. Y más adelante nos dice que en la cárcel está Pedro, tiene un soldado a su izquierda, tiene un soldado a su derecha y aparte hay otros 2 soldados cuidando la puerta de la cárcel. Y siempre había soldados así. Desde un punto de vista humano, imposible que alguien escapara en esa situación. Imposible. Fíjese bien la mitad del versículo 5. Una palabra importante que marca siempre un contraste entre un antes y un después. ¿Cómo comienza la mitad del versículo 5? Pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Hemos visto a lo largo de Hechos uno de los puntos que caracterizaba la iglesia de Hechos es que era una iglesia que ofrendaba, que ayudaba a las necesidades de los demás. Pero otro punto que caracteriza la iglesia del Nuevo Testamento es que es una iglesia que oraba. Desde la primera vez que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? Dios los libera, ellos van con los suyos y ¿qué hace la iglesia? Ora. Cuando van a escoger diáconos por primera vez en la historia de la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Ora. Más adelante, cuando mandan en el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé, ¿qué hace la iglesia? Ora. Pero es una iglesia que siempre la vemos orando, inclusive por situaciones que humanamente son imposibles. Versículo 6. Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Fíjense, entre 2 soldados. Y los guardias estaban cuidando la puerta de la cárcel. Se presentó un ángel del Señor, levantó a Pedro, le dijo, despiértate, levántate pronto. Se caen las cadenas, versículo 8, vístete, ponte tus sandalias, cúbrete y sígueme. Salieron de la cárcel, ¿verdad? Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron, pasaron una calle, el ángel se fue. Pedro volvió en sí, dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado, fíjense bien, de la mano de Herodes, y fíjense bien lo que dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, Pedro sabía que el pueblo quería su muerte. Algo curioso que hasta da risa, un paréntesis. Pedro sabía que si él seguía en la cárcel, al día siguiente lo iban a matar. A pesar de que Pedro sabía, dato curioso, ¿qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Estaba durmiendo. O Pedro era alguien como yo que le encantaba dormir, o era alguien que tenía tanta fe en Cristo que él sabía, mi hora no ha llegado. Pero haya sido como haya sido, Pedro estaba tranquilo. Un ángel fue, despertó a Pedro, vístete. Los guardias no se dieron cuenta, las cadenas se le cayeron de la mano, la puerta de hierro se abrió sola. Y como Pedro se acaba de levantar, una vez que volvió en sí, dijo, verdaderamente Dios me ha salvado. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Lo vamos a ver más adelante a este Marcos. Muchos estaban reunidos y ¿qué estaban haciendo? Orando. Pedro llamó a la puerta del patio, es decir, se fue por atrás para no llamar la atención. Salió una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro,
Estaba tan sorprendida que no abrió la puerta, sino que volvió adentro y le dijo a los demás que Pedro estaba afuera. ¿Se imaginan? Estaba tan sorprendida que en lugar de abrirle la puerta a Pedro, ella fue y le dijo a los demás, oigan, Pedro está afuera. ¿Y qué le contestan los demás? ¿Estás loca? Y ella decía, no, es verdad, sí es. Entonces ellos decían, quizás has visto un ángel. Curioso, ellos estaban orando ¿para qué? Para que Dios liberara a Pedro. Lo libera y ni siquiera ellos lo pueden creer. Mas Pedro persistió en llamar, le abrieron. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban orando? Se quedaron atónitos, no lo podían creer. Pero él les decía, hey, tranquilos, tranquilos, no hagan mucho alboroto. Y les contó cómo el Señor había enviado un ángel y le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan esto saber a Jacobo y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Aquí no se refiere a Jacobo el apóstol, ¿por qué? Jacobo el apóstol acaba de morir por manos de Herodes. Se refiere a Jacobo el hermano de Jesucristo. Es quien más adelante presidió el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? En el capítulo 15. Y quien más adelante fue quien escribió la epístola de Santiago. Santiago es el equivalente a Jacobo en griego. Acuérdense que a los apóstoles se les conocía como santos y sería San Giacomo, entonces una traducción más abreviada es Santiago, pero es el hermano de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Comuníquenlo a la iglesia, comuníquenlo a los líderes para que sepan que ya estoy libre. Pero hay otra cosa interesante que hizo Pedro, que pasa desapercibido, pero fue muy sabio. ¿Qué hizo Pedro? Se fue de la casa. ¿Por qué Pedro se fue de la casa si ahí era un lugar seguro para él? Porque él sabía que lo iban a buscar. Y si lo encontraban ahí, probablemente iban a agarrar a más cristianos, los iban a meter a la cárcel y probablemente también los mataban. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Me voy. Pedro siempre vio por el bien común de la iglesia. Siempre. Y de hecho, lo buscaron. Fíjense bien lo que sigue diciendo más adelante, el 18. Fue de día. Hubo mucho alboroto entre los soldados porque no encontraban a Pedro, mas Herodes lo buscó, pero no lo halló. Gracias a Dios que no estaba ya en casa de Marcos. Después de interrogar a los guardias, fíjense bien, ordenó matarlos. Mató a los guardias porque no cuidaron a Pedro. Y se fue. Después Herodes fue con los de Tiro y de Sidón, estaba enojado con ellos. Los de Tiro y Sidón decían, perdónanos, hemos hecho mal. Cierto día, el 21, un día señalado, Herodes se vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal, les arengó, esto lo vimos la semana pasada, es decir, les predicó, al parecer una especie de mensaje, no se preocupen, los perdono, yo soy su rey, soy bueno. Entonces ellos, como querían paz con él, que empezaron a decir, hemos escuchado la voz de Dios y no la voz de un hombre. Y no vemos a Herodes diciéndoles, oigan, no me comparen con Dios, yo no soy Dios, no. A él le encantaba que lo elogiaran, que le dieran la gloria. ¿Qué fue lo que pasó? Al instante vemos la participación de otro ángel. El ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró siendo comida de gusanos. Fíjese bien, algo interesante, la participación del ángel. Con Pedro lo tocó, pero lo tocó para despertarlo, para salvarlo de la cárcel. Pero con Herodes fue para matarlo. ¿Qué dice Hebreos acerca de los ángeles? Que son enviados de Dios para servir a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo con esto? La iglesia oró y Dios respondió la oración de la iglesia. Empecé este tema diciendo, Dios siempre responde la oración de su iglesia. Escúchenme bien, lo vuelvo a repetir. Dios siempre responde la oración de su iglesia, siempre.
Y este texto lo enseña claramente, siempre. Ahora, aquí hay un detalle importante y es al cual me voy a enfocar el resto de la predicación, es lo siguiente. El texto no lo dice explícitamente, pero implícitamente entendemos lo siguiente. Nos dice explícitamente que estaba orando por Pedro, pero no nos dice explícitamente que también oró por Jacobo. Pero lo entendemos. Era una iglesia que oraba por todos. Claro que oró también por sus líderes, por sus pastores. Claro que también estaba orando por Jacobo. Además, ¿quién era el hermano de Jacobo? Juan, uno de los apóstoles, un líder de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que Juan no oró por su hermano Jacobo? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Juan no animó a la iglesia en Jerusalén? Iglesia, vamos a orar por Jacobo. Claro que sí. Estuvieron orando por él. ¿Y qué fue lo que pasó con Jacobo? Herodes lo mató. Si nos quedamos con esta información y usamos solamente nuestro raciocinio hasta este punto, podemos llegar a la conclusión de que lo que estoy diciendo es mentira. ¿No que Dios siempre responde a las oraciones de su iglesia? ¿No que Dios siempre responde cuando su iglesia ore? Y seguimos afirmando, Dios siempre responde a la oración de su iglesia. Escúcheme bien lo que voy a decir. Solamente que Dios en algunas ocasiones responde con un sí y en otras ocasiones responde con no. Dios, según su voluntad, a veces nos dice sí, adelante, y a veces nos dice no. Tenemos ejemplos en la Biblia de esto. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que vemos que siempre está adorando a Dios, que disfruta adorar a Dios. ¿Cuál era el deseo del rey David? ¿Alguien lo recuerda? Uno de los deseos del rey David era construir una casa a Dios para adorarlo. Era su deseo, era su petición. ¿Y qué le responde Dios? Dios le responde, no. Tú no me vas a construir una casa. Al final del día, ¿quién terminó construyendo la casa? Su hijo, Salomón, pero no fue David. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, él dice, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Le he pedido al Padre que me lo quite. No sabemos qué era ese aguijón en la carne. Algunos piensan que era una enfermedad en el cuerpo. Otros, yo pienso lo siguiente, si se me permite opinar, no es una conclusión absoluta. Yo pienso lo siguiente, el contexto de lo que sigue diciendo Pablo y lo ve como un mensajero de Satanás, yo creo que a Pablo humanamente le venía a la mente el recuerdo del daño que él hizo a la iglesia. Y le dolía. No sabemos qué era. Lo que sí sabemos era algo que le causaba mucho dolor y había orado, Padre, quítame esto, por favor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue un no. No. ¿Qué le contesta Dios? Bástate mi gracia. Y tenemos el ejemplo por excelencia, Jesucristo la noche que fue entregado, orando en el Getsemaní, sabiendo lo que iba a suceder con esta separación entre el Padre y él. Y él orando dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue no. No. El reformador Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, le escribe que es importante orar siempre, porque aunque sea que Dios nos responda con un sí o con un no, eso es prueba de que vale la pena orar. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a responder a su iglesia. Solamente que en algunas ocasiones va a ser un sí, en algunas ocasiones va a ser no.
Y yo creo que todos, como hijos, lo hemos experimentado, como hijos de Dios. Ha habido ocasiones en las que oramos y decimos, Dios, por favor dame esto que he estado luchando por años, lo deseo. He estado trabajando, he estado ahorrando, he estado estudiando, es algo que deseo desde hace mucho. Y muchas ocasiones la voluntad de Dios ha sido decirnos, no, no quiero dártelo. En otras ocasiones ha sido, tenemos un familiar, un hermano de la iglesia enfermo, y oramos y decimos, Dios, por favor, sánalo. Y le lloramos, y le suplicamos, y le rogamos muchas veces, inclusive nos levantamos más temprano para orar. Y muchas veces Dios nos ha dicho, no. Ha habido ocasiones en las que estamos atravesando un proceso muy difícil y decimos, Dios, por favor, ya no aguanto, líbrame de esta situación. Y en algunas ocasiones, en ese momento en específico, Dios dice, no. Y lo hemos experimentado. Y duele. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando Dios nos ha dicho que no a nuestras respuestas, a nuestras oraciones, perdón, ¿cómo reaccionamos? Porque la manera de reaccionar a los no de Dios demuestra por lo menos dos cosas. Una, demuestra nuestro carácter. Si hacemos berrinches y nos enojamos, ¿cómo te atreves? Mira yo lo que hice. Demuestra nuestra inmadurez espiritual. Demuestra nuestra falta de amor. Demuestra muchas cosas de nuestro carácter. Pero hay otra cosa que demuestra cómo reaccionamos cuando Dios nos dice que no. Y lo que demuestra es la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese bien lo que dice en el versículo número 22 y 23. El pueblo estaba clamando al rey Herodes, Rey Herodes, tu voz es la voz de Dios y no la de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no dio gloria a Dios y expiró siendo comido por gusanos. ¿Por qué es importante esto? Lo que quiero decir por lo siguiente. ¿Cuál es uno de los puntos principales para entender el libro de los Hechos? Que al inicio de Hechos Jesús resucita, asciende al cielo, el Padre lo colma de todo honor, le da un nombre que es sobre todo nombre, se sienta a la diestra del Padre y tiene todo el poder, todo el dominio. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y usa su poder, su autoridad para cuidar la iglesia de Hechos y la iglesia hoy en día. ¿Y que estamos viendo en nuestro texto? Que un rey terrenal le está haciendo la guerra al Rey celestial. ¿Y cuál fue la conclusión? Que el Rey de Reyes venció y el Rey terrenal. ¿Por qué es importante este punto de lo que estoy diciendo? Porque cuando Dios dice no y nosotros reaccionamos mal, habla acerca de la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo. Porque muchas veces lo abrazamos como nuestro Salvador, pero la Biblia dice que lo tenemos que reconocer como nuestro Salvador y como ¿qué? Como nuestro Señor. Y no solamente como cualquier Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mismo nos puso el ejemplo la noche que fue entregado, cuando el Padre le respondió un no. ¿Cómo siguió orando Jesucristo? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo de verdad, no me cabe en la cabeza esta tremenda falta de, sí, de teología, pero de un entendimiento del Cristo bíblico con las personas que cuando oran, decretan, que cuando oran, no aceptamos un no como respuesta. ¿A quién le están orando? Parece que le oran a una caricatura, a un juguete, a un muñeco, pero no le están orando al Dios de la Biblia.
Porque el Dios de la Biblia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y haríamos bien en decir que cuando hay un no, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, es difícil. Es difícil. Y para explicar y terminar mi predicación, hay un personaje más en nuestro texto. Es un personaje secundario, terciario, digámoslo. ¿Quién es? Juan. Solamente se menciona una vez, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La historia de la iglesia dice que Herodes le cortó la cabeza a Jacobo. Ahora, tenemos en el contexto bíblico dos puntos importantes. El primero de ellos, Jacobo y Juan, Jesús mismo les puso por sobrenombre Boanerges, hijos del trueno, porque tenían un carácter muy explosivo, ¿lo recuerdan? Yo me imagino a Juan orando, sabiendo que su hermano está encarcelado, y como él era muy impulsivo, yo creo que pasó por la mente de Juan, él contra Herodes y su ejército solos con tal de liberar a su hermano, conociendo el carácter que tenía Juan. Y algo más que nos dice los evangelios es que Jacobo y Juan siempre estaban juntos, siempre. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia que se separan, pero siempre estaban juntos. ¿A qué voy con esto? ¿Se imaginan el sufrimiento y el llanto de Juan al escuchar que le habían cortado la cabeza a su hermano? ¿Se imaginan el sufrimiento de Juan? Que después de tanto orar, Dios le dijo que no. ¿Se imaginan el profundo dolor en su corazón? Hermanos, cuando Dios dice que no, Él no dice, bueno, te dejo en medio de tu dolor, me voy a atender otros asuntos. No. Cuando Dios dice que no, Él no es un tirano. Cuando Dios dice que no, Él sabe el dolor que hay en nuestro corazón. A Él le importa nuestro dolor y se queda con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por lo siguiente, aquí tenemos a un Juan destrozado porque Dios le dijo que no, su hermano murió, pero si seguimos leyendo más adelante en la historia, Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan, y cuando alguien lee los escritos de Juan, llega a la conclusión que no hay nadie en el Nuevo Testamento que hable más del amor de Dios que ¿quién? Que Juan. Juan se le llegó a conocer como el apóstol del amor. ¿Qué pasó entre el Juan destrozado? Porque Dios le dijo que no. Y el apóstol del amor, lo que sucedió fue que Dios, a pesar de que le dijo que no, se quedó con él. Lo restauró, lo sanó y lo levantó. Dios, cuando dice que no, no nos abandona. Él no es un tirano. Él se queda con nosotros para consolarnos y restaurarnos. Porque al final del día siempre se va a hacer su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios en todo esto que pasó? Fíjense bien lo que dice el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Era la voluntad de Dios que durante un tiempo, para hacer crecer la palabra, utilizó a Jacobo. Pero también era la misma voluntad de Dios, dijo Jacobo, ese ya no va a ser tu trabajo. Tu trabajo ahora va a ser estar conmigo y disfrutarme por el resto de la eternidad. Ahora el Señor ya no quiso utilizar a Jacobo. Ahora, ¿quién va a utilizar? Lo vamos a ver la siguiente semana. A Pablo y a Bernabé. Hay temporadas en las que Dios usa a ciertas personas. Hay temporadas en las que Dios usa a otras personas. Pero la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Por eso, Dios siempre responde las oraciones de su iglesia.
A veces con un sí y a veces con un no. Pero puedes estar seguro, puedes estar segura que siempre lo va a responder. Siempre. Y cuando oremos, que podamos decir como Jesucristo oró, que no se haga mi voluntad, la tuya. Y por cuanto siempre se va a hacer la voluntad de Dios, que podamos decir, Padre, en medio de esta situación, ya sea que me respondas con un sí, o ya sea que me respondas con un no, a ti y solamente a ti la gloria y la honra.